Hoy nos acompaña en nuestro espacio de entrevistas en GuadaTV el ya exsecretario general de Comisiones Obreras en Guadalajara, José María Rey Campano, para los amigos. Muy buenas tardes, José María. Muchas gracias por acudir a esta entrevista. Muy buenas tardes, muchas gracias por invitarme. Además, llegas recién vacunado. Sí, ayer nos pusieron la vacuna y bueno, de momento bien, muy bien. Muy contento, imagino, ¿no? Sí. Cuando nos llamaron por teléfono que sí, para preguntarnos que si queríamos vacunarnos, yo le dije, ¿pero es ahora mismo? Y dice, no, mañana. O sea, esta yo creo que es una sensación, bueno, en este caso, bueno, nos ha tocado estar vacunados la familia, así que las cosas de la edad tienen. Toda una suerte. Pues sobre las cosas de la edad, pero vamos a hablar de un poquito de tu historia, de cuando comenzaste en todo este mundo. Cuéntanos qué es lo que te llevó a enrolarte en el mundo del sindicalismo. Bueno, pues la llamada de los compañeros que entonces estaban dirigiendo la Unión Regional de Comisiones en Castilla-La Mancha, ¿no? Yo estaba trabajando en otros espacios, venía un poco del mundo de, bueno, antinuclear y todas estas cosas, ¿no? Después de haber estado trabajando en la central nuclear de Trillo, a partir de ahí pues me enrollé en el mundo de la política y en esos momentos pues me llamaron, queremos que estés con nosotros, que te vengas para acá y tal, y me incorporé a Comisiones Obreras Guadalajara, ¿no? Mi militancia ya venía de muy joven, de mucho antes, y a partir de ahí pues empecé a desempeñar cargos de responsabilidad hasta que asumí hace 12 años y pico la Secretaría General de aquí en Guadalajara. ¿Y por qué elegiste Comisiones Obreras? Hay un gran abanico de sindicatos. ¿Por qué fue Comisiones Obreras? Bueno, entre otras cosas, por contar una anécdota familiar, cuando uno ve en la mesilla de su padre el carné de Comisiones Obreras, ya a partir de ahí te marca un espacio para poder desarrollar más allá de los principios, bueno, el trabajo y lo que viene a desarrollar, pero bueno, sirva esa anécdota bueno. Sí, porque tu relación con otros sindicatos, sobre todo con UGT, vais de la mano, sobre todo en los últimos años, siempre allá donde se os necesite. Bueno, yo creo que es un camino a seguir, ¿no? La unidad de acción yo creo que es fundamental para que no haya florecimiento de los sindicatos amarillos, ¿no? Y esa situación, yo creo que los sindicatos de clase, y en ese sentido, bueno, en los últimos años, yo creo que ha dado resultados positivos. Yo entiendo que la lealtad con la que hemos trabajado los dos sindicatos de clase ha sido fundamental para, de alguna forma, pues, estabilizar muchas de las situaciones a nivel laboral aquí en nuestra provincia, y soy un firme convencido del diálogo social, pero también de la unidad de acción para conseguir frutos, para mejorar las condiciones de los trabajadores y las trabajadoras. Has comentado que hace 12 años decidiste presentarte a la Secretaría General del Sindicato aquí en la provincia de Guadalajara. ¿Por qué? ¿Qué es lo que te llevó a querer ser el cabeza del sindicato? Bueno, yo creo que esto no te lleva nunca a querer ser de lo que hay, ¿no? Son circunstancias que se plantean, en estas situaciones vuelven a ser compañeros que te lo piden, llevas 8 años desempeñando funciones en las distintas federaciones, responsabilidades en ejecutivas regionales, en ejecutivas provinciales, y en ese sentido, bueno, pues das el paso convencido de que has tenido una trayectoria previa que te ha animado, pues, bueno, pues, de alguna forma, a ayudarles a aquellos que te están pidiendo que te presentes para liderar un proyecto, ¿no? Esa fue la situación que me movió, y a partir de ahí pues generar un equipo para trabajar en las comisiones obreras. En estos 12 años dan para mucho, evidentemente, pero cuéntanos, ¿qué es lo más difícil que has vivido como secretario general en los años que has estado en el cargo? Bueno, han sido unos años muy difíciles para el mundo laboral, ¿no? Si nos vamos a 2008, que fue cuando yo tomé posesión, estábamos hablando en principios de 2008 del inicio de la crisis y la explosión de la burbuja que venía, y aquí una de las primeras empresas que explotó en aquellos años pues tenía más de 600 trabajadores, era un icono de
de esta provincia, y esa situación pues acarrea muchas dificultades, ¿no? Terminas por doctorarte de una manera rápida en solucionar problemas que a veces pues se quedan en ver cómo mejorar las condiciones de esas personas que deslocalizan su empresa y que tienen muy difícil el desplazarse, o esas personas que se ven abocadas al paro, que las ayudas se terminan, que ves que la crisis va avanzando a un ritmo muy acelerado y que por lo tanto no encuentra salidas para poder trabajar, y eso pues lo ves en las familias, lo ves en la gente y ves esas angustias que empiezan a pasar, ¿no? A veces uno se va a casa diciendo, joder, hemos conseguido algo, pero al final hay la mitad de la plantilla está en la calle, o esta empresa la van a cerrar, o esta empresa la deslocalizan, ¿no? Eso es una piedra tras otra de construir pues espacios de que los tienes que superar, y los tienes que superar día a día, porque mañana vas a encontrar otro problema más. Claro, porque además es que justo antes de 2008 ¿no? Parece que veníamos de una situación más positiva, en la que se negociaban convenios colectivos siempre un poquito más al alza, y de repente reforma laboral, crisis económica, muchísimo desempleo. Bueno, veníamos de una etapa, la crisis económica viene antes de la reforma laboral, y en esa situación aquí estábamos hablando de que en Guadalajara por el 2004, 2005, en esos años, hasta casi 2007, estábamos rozando, es la época de expansión y de expansión urbanística, en lo que tiene en toda la zona del corredor. Estábamos prácticamente rozando el pleno empleo, ¿no? en esa situación, ¿no? Cuando estás en esos espacios, la negociación siempre es difícil, pero quizás sea más fácil. Pero de repente te metes en la crisis de 2009 hasta 2011, que llega la fatídica, la nefasta reforma laboral del Partido Popular, que aquí nos ha traído, bueno, pues yo creo que muy negativas consecuencias para las condiciones de los trabajadores y trabajadoras. Y en esa situación, cuando empiezas a ver un poco la salida del túnel de ese crecimiento, sí que es cierto, a nivel cuantitativo de mucho empleo, a nivel de calidad del empleo, hay mucho por desarrollar, porque ha sido un empleo basura, precario, de muy malas condiciones, fundamentalmente que está afectando a jóvenes, a las mujeres fundamentalmente, en el sector servicios también. Y cuando empiezas a ver un poco la salida del túnel en esa situación, pues te encuentras con el maldito COVID que nos ha tocado estos 2 últimos años, ¿no? Por lo tanto, no nos hemos dejado nada en el camino en estos 12 años, ¿no? Ha sido una situación muy, muy, muy complicada. Sí, desde luego que una de tus máximas siempre ha sido la derogación de la reforma laboral, y al final no se ha conseguido. ¿Crees que en lo que queda de legislatura a nivel estatal se derogará? ¿Tienes confianza? Ojalá, ojalá. Yo creo que es de alguna forma, yo creo que un gobierno progresista no se puede permitir el hacer promesas, elaborar programas electorales y no ser capaz de luego ejecutarlos, ¿no? No ejecutar la subida del salario mínimo, no ejecutar la derogación pues de las pensiones que hizo el Partido Popular, y no derogar la reforma laboral, que de alguna forma está trayendo tantas penalidades a la gente, en unas situaciones en las que, como aquí en Guadalajara estamos viviendo, que el sector fundamental es el sector servicios, y es el sector en el que se ejecutan muchísimas más subcontrataciones. Esto sin dejar de lado todo lo que es la administración y aquello que supuso los recortes Cospedal aquí en Castilla-La Mancha, y lo que supuso los recortes a nivel general, ¿no? Que tenemos un Estado que cada vez está más adelgazado y que no es capaz de dar los servicios que la gente necesita con la calidad que tiene por la falta de personal en toda la estructura del Estado. Uno de los puntos más positivos que creo que tiene un sindicato es poder salir a la calle y alzar la voz de los trabajadores. Os habéis manifestado en innumerables ocasiones, y ahora con la pandemia también, pero adaptándonos a las circunstancias, casi siempre de la mano de UGT y muchísimas veces con el respaldo de comisiones obreras regional. Ha venido Paco de la Rosa muchas veces por aquí. ¿Cómo ha sido tu relación con los otros cargos del sindicato en la región? Muy buena. Yo creo que entendieron, ¿no? Esta
ejecutiva en la que hemos compartido estos últimos 4 años, que necesitaba Comisiones Obreras Regional volcarse en Guadalajara, y yo creo que lo han hecho, ¿no? El otro día les comentaba que posiblemente en estos últimos 4 años hayamos celebrado más actos de carácter regional. O sea, el Día de la Mujer, el 8M, que fue el último que hicimos antes de la pandemia, el día 5 de marzo, por poner un ejemplo, actos con carácter regional aquí en Guadalajara, ¿no? Y eso yo creo que es, bueno, de alguna forma, un reconocimiento al trabajo que veníamos desarrollando y al entender que los trabajadores y trabajadoras de Guadalajara merecían esa situación por el propio impulso y crecimiento que se le estaba dando a la organización, y en ese sentido, pues todo mi agradecimiento al apoyo que hemos tenido durante estos años. Vamos a hablar ahora de algo positivo. Cuéntanos, ¿cuál ha sido el mayor logro que has conseguido dentro del sindicato en estos 12 años? Bueno, o lo que a ti mejor sabor de boca te ha dejado. Yo creo que el contar con un equipo que se ha dejado la vida por sacar adelante el trabajo diario y pelear contra la gente, ¿no? Contra esta situación que teníamos, de dificultades que se encontraba la gente para intentar erradicarlo. Yo creo que una de las cosas, de las mayores alegrías que me llevo, es la lealtad con la que hemos trabajado el equipo, la lealtad con la que hemos trabajado con la Unión General de Trabajadores, porque eso yo creo que ha hecho el que el diálogo social aquí en Guadalajara sea una realidad, las relaciones con las instituciones, con las administraciones, con la propia COE, yo creo que han ayudado pues a estabilizar unas situaciones en cuanto a las condiciones y que no avanzasen a peor, ¿no? Y creo que ese es un logro a poner en valor, que el diálogo social es primordial para sacar adelante las propuestas que llevemos, ¿no? Y en ese sentido ayuda mucho el que los dos sindicatos de clase trabajen codo a codo para estar en la calle juntos, para estar en las empresas peleando juntos y, de alguna forma, pues para darles salidas y soluciones, las que nos están demandando los trabajadores y trabajadoras de esta provincia, que al final no van a venir del cielo, porque las dificultades de quien tiene que legislar estamos viendo que le cuesta mucho dar pasos, aunque lo lleven prometiendo uno y otro día. Hablabas de tu equipo. El lunes tuvo lugar el Congreso Provincial y una de esas personas que forman tu equipo, además una persona muy competente, la conocemos también mucho en los medios de comunicación, es Laura Gil. Era una de las candidatas que se presentó al Congreso. Cuéntanos un poquito. Sí, bueno, tú lo has dicho. Yo creo que el sindicato ha perdido a la mejor sindicalista que hay en Guadalajara. Es una persona con muchísima capacidad de trabajo. Pero no la ha perdido, ¿no? Laura seguirá en el sindicato. No lo sé, eso ya no lo sé cómo evolucionará esta situación, ¿no? Yo estaría encantado con que Laura, y voy a pelear por ello, ¿no? Porque no merecen los trabajadores y trabajadoras de alguna forma perder alguien con la capacidad de trabajo, con la personalidad, con los principios, con los fundamentos. Es que hablar de Laura es hablar de una persona con una capacidad inmensa, ¿no? Y ese es un poco este es el espacio en el que hay, ¿no? Aquí en Guadalajara es tradición, ¿no? de tener, no es la primera vez que no tenemos dos candidaturas, el sector crítico siempre ha apostado por meter una candidatura alternativa, creo que exceptuando en el último congreso, en los últimos 4 años, siempre ha intentado estar en esa situación. Bueno, ahora está también de moda el discurso de la radicalidad y el transfugismo, y todo esto se ha juntado en un cóctel que ha traído pues el que el Congreso terminase 26-25, ¿no? Un voto de diferencia, al final el secretario nuevo es Javier Morales, es una persona joven pero también muy luchadora y muy metido en el sector de la industria, pese a que sea parte de ese sector crítico. Javier tiene también muchas cualidades, ¿no? Dentro sí, del no, sindicato. Esas situaciones no las descarto. Bueno, a partir de ahí, esa situación en la que cada uno trabajó,
la capacidad o el valor que tenga para desarrollar, lo vamos a ver día a día, ¿no? Esa situación es una situación mucho más compleja que el trabajar solo en un sector, sino trabajar en otros espacios que se transversalizan, otros sectores, otras funciones y otros cruces de relaciones institucionales. ¿Qué consejo le darías, hablando desde la voz de la experiencia, al nuevo secretario? No estoy yo para dar consejos, ¿no? Sino simplemente, y bueno, el otro día lo diría, a mí lo único que no deseo y que no me gustaría sería retroceder el sindicato 25 años atrás en esa situación. Me parece que ahora el sindicato está muy incorporado, integrado en la sociedad, está muy reconocido en la sociedad y yo creo que esa situación, ese es un punto de partida en el que hay que avanzar. ¿Y qué vas a hacer ahora que te vas a jubilar, Campano? Bueno, no lo sé, yo ahora dedicarme a los amigos, dedicarme a la familia, entregarme a aquellos que durante años pues, han tenido la paciencia de permitirme que estuviese dedicado al sindicato, y en ese sentido yo creo que les debo mucho a mi familia y le debo mucho a mis amigos, y todo el tiempo del mundo se lo voy a dedicar a ellos pues, a partir del momento en el que pueda ya. Bueno, yo estoy casi convencida de que te vamos a seguir viendo seguro en muchas manifestaciones. No tengáis ninguna duda, y cuando siempre que vosotros entendáis, queráis, y que yo pueda ser útil para, bueno, pues para participar en aquello que lo queréis así, no tengáis ninguna duda de que voy a estar, ¿no? Muchísimas gracias, José María, por venir a GuadaTV. Gracias a vosotros y bueno, muchísimas gracias a todos los compañeros que trabajáis aquí en GuadaTV, en los medios de comunicación. Yo lo decía el otro día en un medio, creo que me habéis tratado a mi organización, creo que como se merecía, Comisiones Obreras, y yo espero no haberos defraudado y haber estado pues a la altura de lo que demandaban vuestras expectativas, vuestras entrevistas, vuestras propuestas, y no lo sé. Y si alguna vez os he dejado sin atender, pues disculparme. Porque ha sido siempre una relación más que cordial, las cosas como son. Muchas gracias. Bueno, pues ahí le tienen las palabras del ya exsecretario general de Comisiones Obreras en Guadalajara. Muchísimas gracias por escucharnos un día más.